Ya me iba a sentar yo abajo, yo dije, voy a empezar a predicar Sarita ahora. Gracias, Sarita. Bueno, muy buenos días. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios, queremos que tú seas quien hable hoy. Úsanos como instrumentos, permítenos entender el mensaje que tienes para nosotros. En Jesús, amén. Bueno, el tema que voy a predicar hoy, yo creo que es de las cosas que me han parecido más difíciles a mí en la vida. Y a veces uno, cuando está preparando un sermón, se pone a pensar, ¿y de qué hablo? Y uno tiene opciones y puede escoger. En un distrito donde estuvimos había un hermano que se paraba todos los días a estudiar el espíritu de profecía y la Biblia y subrayaba. Era muy juicioso, tenía todos los libros subrayados, pero al lado de la frase que le gustaba escribía, para César, para Jefferson. Y a todo el mundo le tenía un parrafito especial en el espíritu de profecía, el hermano. Era muy juicioso con eso. Y el sábado llegaba a decirle, mire hermano, lo que el Señor me mostró que le dijera a usted. Tiene que dejar la avaricia, el orgullo. Y a veces uno puede llegar a pensar y decir, bueno, ¿qué podemos hablar de la palabra de Dios? Y yo creo que hoy voy a hablar de algo que es para mí, que lo estoy viviendo ahorita. Y creo que es la forma como puedo quizá mostrarles algo de lo que dice Dios, de situaciones de la vida real que nos pueden pasar a todos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios le habla a todos sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dios le habla a todos sus hijos? A los que lo escuchan, dice Marian. O sea, no estamos preguntando si Dios escucha, que si todos escuchan a Dios, no. ¿Dios les habla a todos? Sí, lo tenemos claro. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, Dios habla. Ahora, como ya sabemos que Dios habla, la pregunta es, ¿todos los hijos de Dios escuchan la voz de Él? Y esta es una pregunta para que cada uno levante su mente, sus conciencias, no sus manos. ¿Usted escuchó la voz de Dios? ¿La ha oído? Quizá en algún momento de su vida la oyó, ¿la sigue oyendo a menudo? ¿O la escuché una vez, en un momento puntual, en una experiencia, y de ahí en adelante como que es difícil, porque somos el pueblo, creemos que Dios nos habla por medio de la Biblia, que estudiamos, que oramos, pero cuando llegamos en el día a día, a veces nos encontramos frustrados, nos encontramos aburridos, desesperados, y a veces nos encontramos sin un camino que escoger, porque no sabemos qué hacer. Llegamos a un punto donde quizás estudiamos la Biblia, donde oramos, donde vamos a la iglesia, donde participamos, donde nos involucramos, pero al final del día, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer algo, no sé qué hacer. Y pido consejos, y busco, e intento decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces esa voz no se escucha. Y prolongamos decisiones que tenemos que tomar hace mucho porque no estamos seguros o sencillamente tomamos decisiones que creemos que es la mejor opción. Miren, hay un personaje en la Biblia que le pasó algo raro. Digo que lo que le pasó a este personaje fue raro. Y lo leímos en nuestro versículo, en nuestra lectura bíblica, y fue Elías. Elías, un hombre que escuchó a Dios por años, porque lo escuchó cuando fue a pararse contra Acab.
Cuando le habló y le dijo, bueno, el Señor le habló a Elías y le dijo, va y dígale a Acab que no va a llover, se va a secar la tierra, y él se fue. Hablaba con Dios. Y después de 3 años, donde Dios también le hablaba, donde pasaron cosas maravillosas, volvió, oró, volvió la lluvia, el sacrificio, el Monte Carmelo. Esa historia muchos ya la saben. Una victoria grandísima de Elías, imagínense. El tipo también se mató a 400, uno a uno con la manito, y no le tembló. Yo todavía tengo miedo el día que entre un ratón a mi casa. No mal vivo en un tercer piso. Le va a tocar a mi esposa matarlo. No, si a uno le da como cosita matar un animalito, ahora imagínese Elías que con su manita se fue desgollando 400. Era un hombre que tenía valor, coraje. Dios le había hablado, había visto milagros, acababa de ganar una batalla espiritual grandísima. Pero, como dicen por ahí, 3 doritos después, llegó un punto donde la voz de Elías se silenció y se iba a silenciar. Y no porque Dios se hubiese callado, no porque Dios hubiese dejado de hablar, sino porque Elías se metió en una cueva donde la voz de Dios no la pudo escuchar más. Vamos a Primera de Reyes, el capítulo 19. Primera de Reyes 19 nos habla de esta historia. Y es cuando Elías salió corriendo. Y vamos a hablar de los versículos 9 en adelante. Dice el versículo 9. Elías ya había llegado a Oreb y dice, y allí, en Oreb, se metió en una cueva. Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos hasta ahí. ¿Qué fue lo primero que dice? Y allí se metió ¿en dónde? En una cueva. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías cuando sintió como miedito? Se escondió, se metió en una cueva. Y vamos a hablar de que esta primera parte es muy importante. La cueva puede apagar la voz de Dios. Puede hacer que no la escuchemos. Dios puede estar hablando, pero miren que Elías empezó a perder el rumbo que Dios le había dado cuando se metió en una cueva. ¿Qué cosas pueden representar esta cueva? Porque Elías estaba emocionalmente mal. Estaba entre deprimido, ansioso, asustado y todas las anteriores juntas. ¿Espiritualmente estaba bien o estaba mal Elías? Difícil, ¿no? ¿Elías estaba bien espiritualmente? Acababa de tener una batalla espiritual buena, acaba de tener una buena experiencia espiritual con Dios. Pero espiritualmente llegó un punto donde estaba colapsado. Y se colapsó. Y las emociones, la tristeza, la depresión, la ansiedad, todo eso hizo que se retrajese en una cueva. Y esa cueva puede representar varias cosas. Saqué algunas de ellas. El miedo. Elías había visto a Dios descender fuego del cielo, pero cuando le llegó un papelito diciéndole, voy por usted, se asustó. Mató el tigre y se asustó con el cuervo. Había hecho lo más difícil. No le tuvo miedo a 400, pero le tuvo miedo a una sola. Y uno dice, ¿será que cuando el corazón está saturado de miedo, la voz de Dios se hace más difícil de oír? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tienen miedo ustedes hoy? ¿A qué le tenemos miedo? Porque puede ser que este miedo esté haciendo que yo no esté escuchando la voz de Dios y que me esté metiendo en una cueva. ¿Qué otra cosa puede significar la cueva? El agotamiento.
Y esto sí que es común hoy en día. Hoy estamos en una ola de burnout por todo lado. La gente está trabajando de más y termina quemada en el trabajo. No rinden lo mismo. A veces nos ponemos a trabajar tanto tiempo en la iglesia o para cosas que creemos que son buenas que descuidamos lo importante y terminamos quemados. Acaba el año eclesiástico y lo que más de uno dice por ahí, uy, yo no quiero volver a saber de que nombren a otro, que ya no más. Porque nos colapsamos con tantas cosas que terminamos cansados. Después del Carmelo, ustedes escucharon que dice que Elías se sentó y reposó después del Carmelo. Sí, dice que se sentó pero a esperar la nubecita. Pero Elías no descansó. Elías no procesó lo que acaba de pasar. No crea que después de usted haberle templado el cuchillo a 400, no crea que no se le va a sentir algo acá. Después de haber corrido yo no sé cuántos kilómetros que fue que corrió delante del carro de Acab, no se va a sentir uno cansado, claro. Pero hubo muchas cosas que Elías no se recuperó y se quedó vacío. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros vamos bien con Dios, estamos intentando hacer las cosas bien y llegamos a un punto donde nos sentimos estancados y nos sentimos quedados y que nada va para adelante y de que nada va para atrás. Y comenzamos a sentirnos agotados de estar haciendo lo mismo una y otra vez. Es un agotamiento que parece espiritual, pero muchas veces es emocional también. Y es por eso que el Señor siempre nos hace un llamado a todos y nos dice, venid a mí, todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y yo os haré qué? Porque es importante el descanso para nosotros. Y descansar no es no hacer nada. El Señor nos dice, venid a mí, todos los que estéis relajaditos y reposaditos, que yo lo voy a hacer. No. Para ir a Dios, a que Dios le dé el descanso a uno tiene que estar, ¿qué? Trabajando. Pero el descanso verdadero es dejar sobre las manos de Dios todo aquello que nos está pesando. No es dejar de hacer cosas, es comenzar a caminar con Dios con ese yugo compartido. ¿Qué otra cosa puede representar la cueva donde se metió Elías? Ya hablamos que la cueva puede ser el miedo que tenía, el agotamiento, las mentiras internas. A veces nosotros nos decimos unas mentiras que no las creemos completas. Elías era mentirosito. Mire, ahí dice el versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, eso era verdad, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas. Hasta ahí va bien. Pero dice, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. A veces nos decimos nosotros mentiras internas que no las creemos. Señor, tú sabes que yo estoy siendo fiel. Señor, tú sabes que yo estoy y yo. Mentiritas. Mentiritas, porque hacemos las cosas a medias y nos conformamos con creer de que estamos haciendo las cosas bien. Elías pensó que él era el único y el Señor sale y le dice, no, Elías, no, tranquilo. No se crea tan importante que hay otros cuantos, otros 7,000 que no han doblado rodilla. Y Elías pensando que estaba solo. Creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y cuando el Señor nos confronta con su palabra, miramos atrás, no es que me mire yo con el anciano, con el pastor, yo estoy mejor que ellos, no. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y cuando viene el sacudoncito de la vida donde miramos la vida de Jesús y nos vemos reflejados y vemos las cosas que tenemos por mejorar, nos damos cuenta que a veces andamos con mentiras. Otro significado de la cueva, el aislamiento. Si ustedes ven, Elías antes de salir corriendo para Oreb, dejó a su siervo, lo soltó y se fue él solo. A veces tendemos a retraernos y a aislarnos y eso también puede influir bastante en dejar de escuchar la voz de Dios. A veces nos separamos tanto que la ansiedad y muchas cosas se amplifican. Y miren que la historia sigue. Y el versículo 11 me llama la atención porque ya Elías se metió en la cueva. Y sabemos que el primer error de Elías fue haberse metido en la cueva. Pero el versículo 11, ¿qué dice? Dios le habla a Elías. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahí estaba hablando con un ángel, ¿no? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová iba pasando.
Dios siempre llama a salir. ¿Por qué creen que Dios llamó a salir de la cueva a Elías? ¿Ustedes creen que Dios no le pudo haber mostrado lo que le iba a mostrar a Elías dentro de la cueva? Sí podía. ¿Por qué no? Ya Elías ya tenía la atención de Elías. Estaba quietico, estaba sentado, estaba prestando atención. Pero ¿por qué la importancia de Dios de hacerlo salir de la cueva? Porque es solamente cuando nosotros salimos de la cueva, cuando podemos darle a Dios la mano para que entre. Dentro de la cueva, a veces solo se escuchan nuestros pensamientos. Dentro de la cueva, lo único que escuchamos es nuestro dolor, es nuestra crisis, es nuestro problema, es nuestro miedo. ¿Por qué? Cuando usted habla en una cueva y grita, ¿qué es lo que se escucha de vuelta? Poco de lo que hay afuera entra a la cueva. Y a veces andamos tan ensimismados en nuestra vida que Dios quiere que salgamos un poquito para poder mostrarnos algo diferente. Dios no le va a hablar a nuestro corazón dentro de la cueva, porque es un lugar donde no podemos escuchar la voz de Dios. Él puede estar hablando afuera todo lo que quiera, pero mientras estemos en la cueva, nuestros oídos no van a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y es un primer paso muy importante, salir de la cueva. Profetas y Reyes, el capítulo 13 dice que cuando más sombría parece la vida, Dios nos invita a salir a la luz de su presencia. Eso implica que hay que tomar una decisión. Y acá vamos a hablar de escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, lo primero que hay que hacer, primero no meterse en la cueva, pero si ya estamos en la cueva, ¿qué hay que hacer? Salir. Y salir implica decidir. Yo hablaba con alguien esta semana y hablábamos sobre los pequeños cambios que hay que hacer en la vida, sobre los cambios. Y mucha gente cree que los cambios, o bueno, no sé, hagamos una encuesta rápida. ¿Cuántos creen que un hábito malito que uno tiene hay que cambiarlo o se cambia poco a poco? Levanten la mano los que crean que es poco a poco. Ahora, levanten la mano los que crean que hay que hacer un cambio radical. Es difícil, ¿no? Porque uno dice, uy, pero es que, imagínense yo toda la vida comiéndome una chocolatina después del almuerzo y llevo 20 años haciendo eso. O dígale lo mismo a un fumador. Haga una decisión radical de cero y uno dice, sí, eso es. Pero ya cuando pasamos a la teoría es mucho más difícil, pero cuando el Señor llama a Elías, no le dice, Elías, usted primero se va a colocar de pie para que la circulación le baje bien y para que no tenga el pie dormido y se caiga. Después usted se va a comenzar a acercar de a poquito, se va a poner unas gafas porque quizá la luz de afuera de la cueva le puede afectar. Y poquito a poquito usted se va acercando y primero escucha un poquito y se vuelve a meter porque no. Nos guste o no nos guste, y a veces nos puede parecer un poquitico radical a nosotros y nos puede parecer hasta difícil, las decisiones hay que tomarlas radicales. Lo que pasa es que creemos que nosotros somos los que vamos a pelear la batalla y ahí es donde nos equivocamos. Cuando tomamos decisiones radicales de cambios de hábitos, de cambios de estilo de vida y queremos pelearlo solo, ténganlo por seguro que vamos a perder. Pero cuando Dios es el que nos dice salga de la cueva y hacemos caso a su voz y ponemos nuestra vida en sus manos, ahí es donde la cosa cambia un poquitico porque ya no pasa a ser la voluntad de Daniel Ortega contra este hábito, sino pasa a ser Dios contra esas cosas. El problema es que muchas veces queremos hacerlo a nuestra forma, que no nos incomode, que no me duela, que no me cueste. Dios le pidió a Elías que saliera de la cueva. Y dice el resto del versículo 11, que he aquí Jehová pasaba. Y vamos a hablar de cómo escuchar la voz de Dios ahora. Dice, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas
delante de Jehová. Pasó por ahí un viento. Pero dice que Jehová no estaba tras el viento. Y yo pensaba en qué significaba el viento. Yo pensaba en esto y les dije al inicio que yo tengo que tomar algunas decisiones importantes en mi vida. Y si me preguntan ahorita qué voy a hacer, no tengo ni la más remota idea. Y le llevo pidiendo a Dios bastante que me muestre qué hacer. Intento, porque pues todo esto es de intentos, hacer las cosas bien. Pero es que a veces es difícil escuchar la voz de Dios. Y yo decía, Señor, ¿y qué hago? ¿Y si tomo una mala decisión? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me voy por un camino que quizá no era el que querías? Y encontré este texto y decía que pasó un poderoso viento, pero la voz de Dios no estaba detrás del viento. Y me puse a averiguar qué cosas puede significar este viento. A veces el viento siempre es algo que cambia y que le da a uno como temor, que le da a uno como susto, que hace que uno como que se altere. Nada más miren a Pedro. Mateo 14:30 dice que los discípulos cuando vieron el viento fuerte que había en el mar, tuvieron miedo. Y casi siempre el viento fuerte se asocia a una situación como compleja o a algo grande. Y hoy en día quizá el viento pueda representar la ansiedad, los impulsos emocionales, porque un viento es algo que coge y pasa de sopetón y uno lo siente y uno como que, uy, comenzó a ventear. Pero no es algo que usted, oiga, mire, comenzó un vientico suavecito y ya es más fuerte. No, es algo muy repentino. Y muchas veces nosotros a veces tenemos impulsos emocionales, a veces tenemos unas sensaciones internas, a veces se nos vienen unos pensamientos intrusivos, unas reacciones apresuradas, unas emociones, y no sabemos si ahí esté hablando Dios. Ojo, no quiero decir que Dios no pueda hablar por ahí, Dios puede hablar por cualquier lado que Él quiera hablarnos. Pero en esta historia de Elías, Dios no le habló a Elías por un viento, por una emoción, por algo puntual en un momento. El viento repentino que pasó, que rompía montes, una situación así de tan impulsiva, no era la voz de Dios. Y Elena de White dice, no debemos confundir los impulsos con la voz del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros creemos y queremos que Dios nos conteste como de película, ¿no? Como de, Señor, estoy pidiendo y abro los ojos y ¡ay! Sí, eso es lo que hay que hacer. Cuidado. Cuidado. Porque si bien puede ser la voluntad de Dios, porque Dios puede hacer todo, pues hay que estar lo suficientemente cerquita de Dios como para estar seguros de eso. Y yo creo que Dios no le habló a Elías por el viento, porque las emociones lo pueden mover a uno, pero no lo guían a ningún lado. Son pasajeras, son efímeras. Y después del viento, después de lo emocional, de lo impulsivo, de lo ruidoso, siguió algo peor. ¿Qué siguió? Un terremoto. Dice el versículo 11 que tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Y qué puede ser un terremoto hoy? Una crisis, un problema ni el más grande que tengamos. Una ruptura, una noticia dura, un despido, un diagnóstico médico. Cualquier problema grave puede ser un terremoto. Y muchas personas creen que es en la crisis, o hasta creemos, yo también lo creo, uno dice a veces que la crisis es una prueba del Señor. Sí, puede ser. A veces son cosas que se busca uno por mal administrador o por no cuidar su salud o por etcétera, etcétera. Pero creemos que una crisis es una señal y que un problema es igual a la voz de Dios. Ay, se cayó el negocio, no, es que Dios está hablando. Perdimos plata, sí, es la voz de Dios. Cuando puede ser que estemos administrando mal nuestros recursos,
Y creemos que la crisis es una señal de Dios y no siempre, porque Dios no siempre habla en el caos. Dios muchas veces espera que nuestros sentimientos y que nuestro corazón esté un poquito más tranquilo para que podamos entender lo que Él nos quiere decir. Elena de White, en El deseado de toda la gente, en la página 336, dice: Dios habla muchas veces no en la crisis misma, sino después, cuando el alma puede oír. Así que Dios le dijo a Elías, en la situación grave, en la situación maluca, en el momento puntual, no. En el terremoto, ahí no está Dios. Y después sigue algo más. Dice el versículo 12, y tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Ustedes creen que Elías había visto fuego? ¿Cuándo fue la última vez que Elías vio fuego? Unos días atrás, en el Monte Carmelo. Vio una columna de fuego que descendió. ¿Y Dios estaba en ese fuego? ¿En el Monte Carmelo? Claro. ¿Tenía motivos Elías para creer que ese fuego podía ser también la voz de Dios? Claro, claro que sí. Pero miren que muchas veces Elías sí conocía al Dios del fuego del Monte Carmelo. Pero Dios a veces, yo creo que le decía a Elías en ese momento: Elías, no viva esperando el fuego. Porque a veces lo espectacular, lo grandioso, lo sobrenatural, no siempre es la forma como me manifiesto. ¿Dios se manifiesta sobre lo natural? Claro que sí. Y lo hizo. Pero muchas veces el fuego, lo grande, lo milagroso, lo poderoso, las emociones fuertes, las experiencias tan intensas que vivimos pueden cambiarnos alguito y nos ayudan quizá, pero el fuego no transforma. Y me explico. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Ustedes se acuerdan que Dios les habló a ellos y que había fuego y había truenos y había eso? O sea, hubo una manifestación, y a pesar de que vieron a Dios ahí, ¿ellos fueron transformados? No, porque el fuego no transforma. Las decisiones que nosotros tomamos de tener una intimidad con Dios sí transforman. Dios puede mostrarnos 1000 milagros, pero si mi relación con Él no es lo suficientemente cercana, mi vida no va a cambiar. Dios puede hacer todo, pero siempre depende de nuestra voluntad para que podamos hacer algo. Y pasó el fuego, pero Elías entendió que no siempre Dios se revela en lo extraordinario, sino a veces Dios se revela, como dice Elena de White, en la comunión silenciosa del alma con Él. Y cuando hablamos de silencio es donde aparece la última parte de este versículo, y es el silbo apacible, que dice que tras el fuego hubo un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mirando las traducciones de un silbo apacible, yo no entendía, porque yo decía: Dios habla en un silbo apacible, y uno piensa que es un silbidito. Y resulta que en el hebreo, esa traducción de esa parte dice, o se traduce como la voz de un silencio fino. Y tampoco entendí en ese momento, la voz de un silencio fino. Y mirando más allá, encontré un libro que decía que la traducción más acercada o más acertada no es un silbido, no, sino es una voz o algo que solo se escucha si no hay ruidos externos ni internos. Una voz o un sonido que solo se escucha cuando todo está callado. Y entendí muchos de los problemas que tengo. Comencé a entender muchas de las situaciones que quizá pueda estar pasando, que no me están permitiendo escuchar la voz de Dios tan claramente. Comencé a darme cuenta
de que Dios se revela por susurros, por cosas calladitas, que Dios no grita, sino que susurra, que Dios no compite con el ruido, sino que habla cuando el ruido se calla. Sobre el susurro, me di cuenta que muchas veces yo no escucho la voz de Dios por el ruido que está sonando afuera. Y ese ruido que está sonando afuera puede ser mi trabajo, puede ser mi familia, puede ser mis hobbies. Y miren que no necesariamente son cosas malas. No vamos a hablar acá de las cosas malas porque ya lo malo no tiene justificación. O sea, ya cada uno sabe que hay cosas que no tiene que hacer y que Dios no está de acuerdo con eso y que no hay que hacer. Estar esperando la voz de Dios llevando una vida de pecado es como pedirle peras al olmo. Son cosas que sabemos todos que no va a pasar. Pero acá estamos hablando de que muchas veces, aunque tenemos la mejor intención por hacer las cosas bien, hay mucho ruido externo. Y a veces trabajamos más, a veces jugamos más, a veces vemos más televisión, a veces hablamos más, a veces perdemos más tiempo en el celular de lo que en serio hablamos con Dios. Y esas cosas son las que hacen que ese silbo apacible no se pueda escuchar. Miren, ese susurro revela muchas cosas. Revela que la voz de Dios trae paz. Revela que la voz de Dios nos puede guiar suavemente. Revela que la voz de Dios nos corrige. Pero hablando más del susurro, Elena de White dice en el Ministerio de Curación que la voz de Dios se oye en la calma y no en el tumulto. Dice en la Review en Herald que Satanás obra en el ruido y Dios en el silencio. Y dice en el deseo de toda la gente es que para oír su voz, el corazón debe estar en quietud. Y yo decía, Señor, pues parece fácil, ¿no? Dice, está sencillo de hacer, el silencio. ¿Ustedes han estado en algún lugar callado o en algún lugar donde se haga mucho silencio? ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Qué es estar en un lugar con mucho silencio? ¿Qué pasa cuando uno está en mucho silencio? Paz. Una cosa es el silencio, pero otra cosa es mucho silencio. O sea, que usted no escuche absolutamente nada. Hay un cuarto en Europa que está diseñado para que no entre ningún sonido externo. Y una vez la persona se sienta, inclusive está diseñado para que los sonidos que uno genera con algunas cosas se minimicen y se amortigüen. Hay estudios que dicen que no hay persona que pueda durar más de X cantidad de minutos dentro de ese lugar, porque el cuerpo humano no tolera estar sin algo de sonido. Es estresante para nosotros porque nos acostumbramos quizá a tener al menos alguito. El campo no cuenta como silencio porque usted se va a dormir en el campo y ¿qué escucha? Los grillos, la rana, cualquier cosa. En un barrio común y corriente, ¿uno qué escucha? Aguacate si se levanta tarde. Pero en la noche escucha uno al vecino que tiene para allá la rocola, que que de septiembre se siente que viene diciembre, que aquí, que en todo lado uno escucha todo. ¿Ustedes han intentado hacer un culto, digamos, a las 8 o 9 de la mañana? ¿O a las 7? Cuando pasa tamales, no por allá. No por allá diciéndole, Señor, ¿qué debo hacer con mi almojábana? Parecen cosas que uno dice, eso es normal, ese es el día a día. Pero con pequeñas cosas externas podemos estar acallando porque es que el Señor no habla cuando hay ruido externo.
Y ahí es donde cobra mucha importancia eso de hacer el culto a primera hora del día. ¿Ustedes se han levantado tipo 5 de la mañana a ver qué tanto ruido externo hay? Comparado con lo que podemos encontrar, entre más temprano sea la madrugada, menos ruido externo va a encontrar usted. Y va a ser un momento donde quizá uno pueda hablar un poquitico más con Dios porque esas cosas externas se están silenciando. ¿A qué me refiero? Al trabajo. Si usted se para a trabajar a las 3 de la mañana, a usted no lo van a estar llamando del trabajo, no va a tener que estar, o sea, si usted hace algo de trabajo es porque se le dio la voluntad de hacerlo a las 3 de la mañana, no porque toque. A esa hora se silencia la familia, porque o todos están haciendo culto o hay gente durmiendo. A esa hora se silencian los aseos, no conozco gente que pare a las 3 de la mañana a hacer aseo. A esa hora se silencian las responsabilidades del día a día, las redes sociales. Aunque hay gente que se levanta en la madrugada y lo primero que hace es mirar las redes sociales, pero a esa hora se silencian muchas cosas del ruido externo y eso es lo que Dios quiere para poder escuchar su voz. Pero eso es lo primero, pero es que hay otro ruido que a veces pesa más y es el silencio interno. Porque lo externo es lo que no depende de nosotros, que lo podemos controlar en cierto punto, pero es que a veces es tan difícil apagar uno los pensamientos, las emociones, los gustos. A veces es tan difícil ponerlos en silencio para poder escuchar a Dios. Y el Señor le dijo básicamente a Elías en ese silbo: apague todo lo que lo desconecte de afuera y lo que lo desconecte de adentro para que pueda escuchar lo que yo le quiero decir. Isaías 30:15 es un versículo que me llamó mucho la atención. Dice: porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en el descanso y en el reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y qué triste la última parte. Y no quisieron. Y no quisimos. Estamos tan acostumbrados a llevar ritmos de vida que aunque digamos que no nos estresamos y que no, yo la manejo bien, yo voy tranquilo, voy a mi ritmo, estamos tan llenos de cosas que si vemos el porcentaje de tiempo que le dedicamos a Dios en un día es tan insignificante. Y a veces queremos o pretendemos como Elías y nos vivimos en mentiras queriendo hacer la voluntad de Dios, orando 5 minutos al día, leyendo la Biblia 5 minuticos, rapidito, escuchando a Daniel Herrera. No digo que sea malo, ¿no? Sino que a veces muchos adventistas creen que ese es el estudio bíblico y ese es el devocional, poner las 10 matutinas, la de princesas, la de princesos, la de adultos, la de todo y ya, de camino mientras vamos para el trabajo. Y creemos que con eso es suficiente para poder escuchar al Señor. A Elías le tocó silenciar, o Dios le silenció a Elías, lo externo y lo interno. La Biblia abierta: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo quiero saber para dónde ir, tengo que abrir la Biblia. Santiago 4:8 tiene otro de los puntos finales que me llama mucho la atención porque yo creo que es una de las claves para poder escuchar a Dios. Cuando encuentre Santiago se los digo. Ya lo encontré. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo le digo a Mario,
Listo. ¿Cuántos me pudieron escuchar? 2. Yo le dije a Mario que se peinara y Mario se peinó. ¿Pero los de atrás me escucharon bien? No. ¿Por qué creen que no me escucharon? Porque están muy lejos. Y ya hablamos de que Dios no grita. Así que no es que yo esté bien lejos y que Dios va a estar gritando y yo voy a estar escuchando la voz de allá. No, tengo que estar ¿qué? Cerquita. Y Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque para escuchar la voz de Dios lo que tenemos que tener es una intimidad constante con Él. Miren, yo creo que todos ya sabemos qué cosas tenemos que silenciar en nuestra vida, a qué cosas tenemos que bajarle el ritmo. Y no son cosas que tengamos que hacer progresivamente, sino que tenemos que tomar decisiones hoy. Decisiones. Esta semana tuve que ver varias personas, lastimosamente hubo varias personas que estaban bien y tuvieron eventos fulminantes y ya no están. Y quizá muchos de ellos quedaron con propósitos, con cosas para cambiar. Querían hacerlo, pero dijeron voy a ir de a poquito. Esto es un proceso, el Señor entiende. Muchos de ellos quisieron tomar decisiones, pero no sabían qué decisión tomar, porque había tanto ruido afuera que no escucharon. La historia de Elías no acaba ahí, porque el Señor después de que anima a Elías y de que le habla, cuando ya todas las emociones, cuando ya todo el ruido está apagado externo y cuando uno se centra en serio en lo importante, le da un propósito a la vida. La historia de Elías es chévere porque después de que Elías sale de la cueva, no sale a la casa a dormir ni a descansar, sale a cumplir la misión que Dios le dejó. Y es que cuando Dios habla, uno tiene que salir directamente a hacer misión. Salió a ungir al rey de Siria, salió a ungir al nuevo rey de Israel y salió a buscar a Eliseo. Fueron las 3 cosas que salió Elías a hacer después de que salió de la cueva. No fue, es que tengo que aprender, es que estoy en un proceso, es que estoy hasta ahora empezando mi relación con Dios. No. La voz de Dios siempre lo envía a uno a algún lado. Miren, todos tenemos cosas que cambiar en nuestra vida. Todos tenemos nuestros problemas claros e identificados. Todos sabemos en qué estamos perdiendo el tiempo. Todos sabemos cuánto es la proporción real y de calidad de tiempo que estamos viviendo con Dios. Cada uno sabe cuáles son las debilidades, cada uno sabe qué es lo que más le gusta y qué sabe que no está bien. Cada uno sabe qué es lo que tiene que mejorar. Hoy la invitación es a que podamos callar un poquitico ese ruido externo que nos está impidiendo escuchar qué es lo que Dios quiere que hagamos con la vida que nos dio. Pregúntense ustedes, si usted ya tiene claro cuál es el propósito que Dios tiene para que usted haya nacido y haya crecido y esté hoy acá, súper bien. Busque cómo enseñarle eso a otra persona. Pero si usted todavía no ha encontrado ese propósito, y no importa si uno tiene 10, 15, 20, 30, 60, 70, 80, 90 años, con Dios nunca es tarde. Porque Dios quiere hablarnos hoy a nosotros. Dios tiene algo para decirnos. Dios quiere que tomemos decisiones. Dios quiere que actuemos. Pero Dios nunca va a gritar. Dios nunca va a obligar. Él siempre habla cuando todo está callado. Procuremos cada día acercarnos a Dios, estar tan cerca de Él que cuando llegue el momento de tomar una decisión, no nos quepa la menor duda de que es la voz de Dios. Que estemos tan seguros de que este es el camino que tengo que recorrer porque hemos estado leyendo la Biblia, orando y hemos estado tan cerquita de Él y con el ruido externo tan bajito que cuando lo escuchamos decimos, sí, este es el camino que tengo que tomar.
quiero que inclinemos el rostro y que oremos donde estamos y que le pidamos a Dios que nos ayude a escuchar su voz. Hoy más que nunca es importante que lo hagamos. Querido Dios, Señor, muchas veces llevamos vidas como la de Elías. Muchas veces, Señor, se nos olvida hacer el culto. Muchas veces estudiamos y no sabemos ni por qué lo hacemos. Muchas veces emprendemos proyectos y ya a mitad de camino es que te pedimos tu consejo. Muchas veces, Señor, no encontramos ni las ganas ni la motivación. Y muchas veces, Señor, sentimos que no escuchamos tu voz. Sentimos que estás lejos. Y querido Dios, hoy queremos buscar la forma de acallar todo ese ruido que puede estar a nuestro alrededor. Que no importa, Señor, las responsabilidades externas que tengamos, lo más importante eres tú. Que en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro relacionamiento social, en nuestros momentos de diversión, Señor, lo más importante sea siempre tú. Que lo más importante, Señor, sea cumplir con tu voluntad, sea hacer la misión, sea el lugar donde estemos. Ayúdanos a callar todas las voces para poder escuchar la tuya. No sabemos, Señor, muchas cosas. Nos falta aprender demasiado. Y quizá en este momento no tengamos claro, Señor, qué es lo que debemos hacer o a dónde debemos ir. Pero queremos pedirte que nos muestres cuál es el camino y que nos guíes a cumplir el propósito que tienes con la vida que nos diste. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.